Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan ¿qué? Gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Entonces empecemos. Resulta ser que recuerda que les comentaba que aquí el apóstol Pablo, él hace énfasis en decir quién es él. Precisamente, volvamos al 1, él es apóstol, que significa, y lo que él está haciendo ver es, una función. Él es el apóstol. Él viene a servir a este pueblo. O sea, él está hablando de que él es un servidor de Cristo Jesús. ¿Por quién? ¿Por voluntad de hombres? No, por la voluntad de Dios. ¿Y a quién? A los fieles creyentes. Está escribiendo esta carta a los fieles creyentes. ¿De quién? De Cristo Jesús, o sea, la palabra de Dios. ¿Y dónde están ubicados? En Éfeso. Y les decía ahora un momento que permítanme proponerles que esta palabra es para nosotros que estamos ubicados primero espiritualmente, donde en Cristo Jesús, y en esta localidad o en esta ciudad, Cúcuta, de nuestro país, Colombia. Bueno, entonces claramente aquí el apóstol Pablo no está hablando de un título, sino de unas funciones, de unos roles que el Señor lo escogió para enseñarnos, si me permiten, ¿cierto? Para servir a este pueblo de Éfeso, como con una función de ¿qué? De enseñar la palabra de Dios. Bueno, sigamos. En el versículo 2, que Dios nuestro Padre, ¿cierto? Habla primero que Dios es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, claramente entendemos que ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios, ¿cierto? Hijos. Y el Señor Jesucristo, Él habla de un plan que lo idea el Padre, y el Señor Jesucristo es el quien lo termina dando. Él vino ¿a qué? A dar su vida, derramar su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados. Bueno, vamos paso a paso. Dice, les concedan, y lo hacen en este orden: gracia y paz. Nosotros lo primero que recibimos es gracia, y gracia sabemos que es ¿qué? Un regalo de Dios. Él nos rescata, nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz. Es ese don, ese regalo de Dios que nos da ¿qué? Salvación, porque nosotros estábamos ¿qué? Perdidos. Ustedes y yo estábamos perdidos antes de Cristo, antes de estar en Cristo, nosotros estábamos perdidos, ¿cierto? Bueno, y paz, y les hablaba la palabra del Señor en Isaías, que dice que la paz es ¿qué? Es el resultado de la justicia. Mientras que no haya justicia, no va a haber paz. Y yo he dicho muchas veces que en nuestro país se firmarán cualquier cantidad de tratados de paz, y no solamente en nuestro país, sino en cualquier país. Pero mientras que esos tratados de paz no sean en la justicia divina, no va a haber paz. No va a haber paz. Y también les comentaba que paz es el resultado. La paz nos la da Dios. ¿El resultado de qué? De cumplir su voluntad. Cuando ustedes y yo nos guiamos por la palabra de Dios, vamos a tener paz. Es decir, cuando cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas,
en determinado aspecto, en determinado tema que se presente, eso nos va a traer una paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pues oramos y le pedimos a Dios paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Él. Así nos cueste, así nos puedan señalar, así nos puedan decir que inclusive situaciones que estén aprobadas por los gobiernos. Permítanme ser un poquito atrevido, que lo digan ustedes, que no lo diga yo. Como que ustedes ven que muchos gobiernos aprueban y lo convierten en leyes y que Dios no lo aprueba. Que Dios no lo aprueba. Ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces estamos claros en eso. Entonces, en el versículo 2, vemos cómo el apóstol Pablo nos habla en este orden: gracia. Primero recibimos el regalo de Dios. Y una vez que recibimos ese regalo de Dios, eso va a traer paz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor abre nuestros ojos espirituales, nos enseña conforme a su palabra otro camino. Por eso es que Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Sino por Él. Sigamos acá, el versículo 3. Bendito sea Dios, exalta a Dios, ¿sí? Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. Entonces, las regiones celestiales es el sinónimo del reino de Dios. Él, una vez nos regala esa gracia, ese perdón de los pecados, nos hace partícipe, ser coherederos en Cristo Jesús, de estar en el reino de Dios un día. Él lo promete. Un día Él nos va a llevar. Y es un regalo de Él. Es un regalo que Dios hace a nuestras vidas, a nuestras almas, ¿cierto? Él promete eso porque el Señor Jesucristo no solamente dio su vida y en la cruz y derramó su preciosa sangre, y Él venció la muerte, y el Padre se complace en glorificarlo, lo resucita. Y esa es nuestra fe, que Él un día viene, ¿por quién? Por su iglesia, por su amada, por su novia. Y allí en la boda del Cordero es que nos convierte en su esposa, ¿cierto? Entonces, estamos en regiones celestiales, es sinónimo de que Él nos conduce de esta vida al reino de Él. Y por eso les decía, colocaba un ejemplo. Nosotros cuando vamos a otro país y emigramos a otro país, entonces les preguntaba, ejemplo, si vamos a la China, ¿qué tenemos que hacer? Y Pablito dijo: aprender el idioma. Sí, señor, muy bien. Aprender las costumbres, ¿cierto? Aprender la cultura, sí, muy bien. Pero entonces les decía que nosotros ya en Cristo, el problema que tenemos los cristianos es que recibimos esa gracia, ese regalo de Dios. Él nos salva, nos saca de ese poder que tenía el pecado sobre nosotros, pero no aprendemos a vivir conforme a los parámetros del reino de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo él se encarga de decir: el apóstol por voluntad de Dios, y Dios empieza a usar a ese hombre, para que Dios le revela a él, y él tiene ese encuentro personal de amor con Dios, y escribe cuantas cartas que lo usa el Espíritu Santo para esas regiones, para esas ciudades de esa época. Entonces acá le decía, el punto acá es que nosotros debemos de aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. No seguir, decir que somos salvos, pero seguir con las mismas costumbres del antiguo hombre, del antiguo, en mi caso, el antiguo César, ponga su nombre, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a vivir conforme a los mandatos, a los parámetros, a la constitución, si me lo permiten, del reino de Dios. ¿Y dónde está contenida? En la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia. Y el problema de muchos hombres es que, les vuelvo y lo repito, y mujeres, es que recibimos ese regalo de salvación, ¿cierto? Pero continuamos aún practicando y viviendo en el viejo mundo, como a la manera del mundo. Entonces, los tres primeros capítulos de Efesios nos enseña es quién eres en Cristo. Y los siguientes 3 capítulos, el 4, el 5 y el 6, nos enseña, ahora que ya sabes quién eres en Cristo,
Ahora, ¿cómo debemos de comportarnos y de vivir en Cristo? ¿Cómo debemos ser? ¿Lo recuerdan? Es importante recalcar esto. Y más allá, yo les hago la siguiente, permítanme, yo me esforcé en presentar y hablar de estos versículos, y hoy día los estoy repitiendo, ¿cierto? Y me enfoqué varias veces en recalcar que es en Cristo, en el amado, en Cristo. ¿Por qué? Porque así está escrito, así se lo inspiró Dios al apóstol Pablo, ¿cierto? Y en Cristo es que recibimos todas estas bendiciones. Cualquier comentario que yo haya hecho y lastimé a alguien, yo pido perdón por eso. Porque yo lo que estoy haciendo es tratando de clarificar lo que dice la palabra de Dios. A veces uno puede hacer un comentario que puede ser que no le caiga bien a la persona, ¿cierto? Pero yo le pido a Dios que yo me paro aquí y hable su palabra de Dios, no mis conceptos. Y en el nombre de Jesús, eso es lo que yo le pido cada día al Señor, cada vez que me paro a enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que ser, es un bálsamo para nuestras almas. Una palabra que nos da esperanza, que nos da aliento. Y muchas veces la palabra de Dios nos va a confrontar. Pero bueno, dicho esto, lo importante no es enfocarnos en doctrinas, ¿sí? Entonces, acá en esta parte de Efesios hay una doctrina, y yo quiero contarles, así como les he dicho, hay doctrinas del premilenialismo y del postmilenialismo. Y hay quienes están de acuerdo de que sí, el Señor Jesucristo viene primero por su iglesia y la arrebata. Y hay otros que dicen que no, que la iglesia va a estar para todos esos tiempos finales. Entonces eso llevan siglos discutiendo eso. Lo mismo igual pasa con la doctrina de la predestinación. Hay quienes dicen, y yo lo decía el domingo pasado, hay quienes dicen de que el Señor escogió para salvación, pero eso nos puede dejar, y hay quienes dicen que, y claramente la palabra de Dios dice que el hombre no tiene que hacer nada. Les dije yo, para salvación no tenemos que hacer nada, es un regalo de Dios, y esto es clarísimo, ¿cierto? Es un regalo de Dios, eso nos tiene que quedar claro. Entonces el hombre que se salva es que participa, les decía yo el domingo pasado, el hombre que se salva es que participa en su salvación. No, de ninguna manera, solo hace uso ¿de qué? De la fe que Dios nos ha dejado. Y la fuente de la fe, ¿quién es? Dios. Entonces está clarísimo que Dios escoge para salvación, y esa es la doctrina de la predestinación. Pero hay quienes se enfrentan y eso nos deja una pregunta. Entonces, si Dios escoge para salvación, entonces ¿será que los que se pierden es culpa de Dios? No, el hombre que se pierde, él es responsable de su condenación. Entonces ahí está la otra doctrina, que es la del libre albedrío. Pero yo lo que les propongo a ustedes es que nos enfoquemos en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos va regalando cada día, y que nosotros de verdad vivamos como esos hijos amados de Dios, que ya vamos a seguir acá, que fue lo que también hablé el domingo pasado, que vivamos ¿qué? Conforme a los parámetros de Dios en esas regiones celestiales, vivir conforme dice la palabra de Dios. Ejemplo, ¿qué es más lícito, obedecer a Dios o a los hombres? Entonces claramente tenemos que obedecer a Dios. A veces en nuestra vida diaria, ya olvidándonos de todo lo del anterior del comentario que hice, pidiendo perdón, que si lastimé a una persona con algún comentario y atenté contra su punto de vista y su convicción, no es mi intención nunca hacer eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en las regiones celestiales. Vivir en las regiones celestiales es con los pies en la tierra, pero nuestra mirada en Cristo, conforme Dios dice en su palabra. ¿Ya? Bueno, entonces sigamos. Pero perdón. Él nos dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En qué? En Cristo. Vuelve y nos repite. ¿Con alguna bendición? Con toda. Entonces ustedes y yo ya tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir como hijos de Dios en Cristo. Ya no podemos seguir nosotros mismos autojustificándonos en nuestras maneras de vivir.
Por eso necesitamos de la palabra de Dios todos los días. Todos los días necesitamos, si estamos en Cristo, nuevas creaciones somos, dice la palabra de Dios. Recuerden, 2 Corintios 5:17. Si estamos en Cristo, nuevas creaciones somos. Lo viejo ha quedado atrás. ¿Qué sería lo viejo? Nuestra manera de pensar antes de Cristo, nuestra manera de vivir antes de Cristo, nuestra manera de ver las cosas antes de Cristo, nuestra manera de elegir, de escoger, de vivir. Entonces, con esto tenemos que nosotros tener claro que nuestra vida debe de ¿qué? Ajustarse a como Dios dice en su palabra. Si estamos de verdad en esas regiones celestiales y estamos siendo bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, esto nos tiene que llenar de regocijo, nos tiene que llenar de fe, nos tiene que llenar de vivir agradecidos con Dios. Sigamos, no me quiero adelantar. Bueno, entonces, ¿quién nos escogió? Y aquí entonces, Dios nos escogió ¿en quién? En Él. ¿Y a quién hace referencia? En Cristo. Antes de la ¿qué? Creación del mundo. Entonces, Él ya tenía ese plan de salvación desde antes, desde la eternidad. En el tiempo anterior, desde la eternidad, Dios ya lo había diseñado así. Y hablamos de que, como ejemplo, ustedes alcen la mano acá los que son sastres o son modistas, ¿no? Me dicen, bueno, uno. Entonces, usted diseña un traje, entonces usted hace el molde, ¿cierto? Y conforme a ese molde, usted antes de hacerlo, usted ya lo vio, porque usted lo diseña primero, ya lo vio. Si es un arquitecto diseña primero la casa, lo que diseñe, la casa, el edificio. Entonces, ¿quién es el arquitecto del universo? Dios. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. ¿Pero para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Y ahí hay un punto. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros los hijos de Dios? La gracia no nos trae solamente salvación. Ojo, la gracia no nos trae solamente salvación, sino que la gracia nos regala ¿qué? Santidad. Y podemos vivir sin mancha delante de ¿quién? De Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Recuerda que en Colosenses nos habla de que Cristo es la cabeza. Y en Efesios nos habla de que nosotros, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Esta palabra, el libro de Efesios, le decía yo, la carta de Efesios mejor, corrijo. Entonces se asemeja mucho a Romanos. Y Romanos hay muchos teólogos que le llaman la constitución de los cielos. Entonces, esta carta a la gente de Éfeso, escrita por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, eso es la cumbre, le llaman, la cumbre dentro del Nuevo Testamento, inclusive, y la asemejan mucho a Romanos. Bueno, eso no son conceptos de hombres, sino a través de estudiar esas cartas se habla. Pero entonces, ya les comenté y cerré ese capítulo en cuanto a la doctrina de predestinación y en cuanto a la doctrina de libre albedrío. Entonces, a nosotros lo que en verdad nos debe importar como hijos de Dios, claro, yo no digo que no es importante aprender doctrinas y saber doctrinas, pero lo que nos tenemos que enfocar es en el mensaje que Dios da a la iglesia, y aquí está dando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Permítanme proponerlo así, ¿sí? A la iglesia de Éfeso, y les digo a la iglesia de Cristo. ¿Y qué es el enfoque que yo les dije el domingo pasado también? Que nos enfoquemos en vivir, ¿qué? En santidad, cambiar nuestra vieja manera de vivir. Que la gracia no solamente nos regala salvación, sino nos regala santidad, otra manera de vivir. Yo aprendí una definición de santidad sencilla y muy práctica: limpieza de pensamiento, ¿cierto? Pureza de corazón e integridad en la conducta. Eso es santidad. Eso es santidad. En otras palabras, Dios lo dice y yo lo hago. ¡Pum! ¿Sí? Dios lo dice y yo lo hago. Repito: limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta. Es una sencilla y práctica definición que la aprendí de las personas que nos formaron a nosotros mientras nos estuvimos formando dentro del contexto bíblico. Bueno, sigamos acá. Ahora, todo esto está clarito, ¿cierto?
y compartimos de que el Señor nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Dios ya nos había destinado. El Señor, Él es un eterno presente. Él ya sabía que ustedes y yo íbamos a estar acá hoy, domingo, agosto 11 del 2024. Y Él ya sabía que ustedes y yo íbamos a creer en el Evangelio. Y Él ya sabe quiénes creen y quiénes no creen. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Vamos a ser prácticos. ¿En qué? En vivir, ¿en qué? Santidad y sin mancha delante de quién? De Él. Bueno, listo. El versículo 5 básicamente, permítanme ser atrevido. Yo lo arranco desde acá. En amor nos predestinó. En amor. Volvamos. Aquí hay un punto seguido. Entonces, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Él para qué nos predestinó? Primero nos escogió para que vivamos y apuntemos eso y llevémonos eso en el corazón y en nuestra mente. ¿Nos escogió para qué? Para vivir, uno, en santidad y sin mancha delante de Él, delante de Cristo. Y si nosotros estamos puros, estamos en santidad y sin mancha delante de Dios, pues eso se va a notar en donde quiera que vayamos. ¿Sí? ¿Me explico? Si empezamos a recibir, a dejar que la palabra de Dios more en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra conducta y nuestro comportamiento se va a notar. Por eso los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se esfuerza tanto en mostrarnos quién eres en Cristo. ¿Quiénes somos ustedes? ¿Quiénes son? ¿Quién soy yo? En Cristo. Que estamos, ¿qué? Escogidos por Dios. ¿Para qué? Nos regala salvación, porque habla primero de la gracia. Nos regala salvación. Pero esa gracia nos debe conducir a vivir ¿en qué? En santidad y sin mancha delante de Dios. Cuando alimentamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, ¿nos podemos equivocar? Sí. Nos podemos equivocar, sí, pero inmediatamente podemos acudir a Él y corregir. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos convence ¿de qué? De pecado, de juicio, de justicia. Usted inmediatamente le puede decir a una persona si la ofendió, si la lastimó, si algo hizo usted en contra y tomó una decisión, inclusive equivocada. No estoy diciendo que haya llegado usted a pecar, sino nomás que usted se equivocó. Usted dice, perdóneme, me pasé, me equivoqué, perdóneme. ¿Por qué? Por el accionar del Espíritu Santo que está en nosotros. Ejemplo, también cuando usted se ve tentada a hacer algo que usted en su conciencia le decía, usted sabe que eso no está bien, ¿cierto? Y cuando ustedes y yo escuchamos esa voz de Dios, ¿cierto? Y hemos aprendido palabra de Dios, ¿usted qué dice? No, yo por ahí no debo conducir, por ahí no debo andar. ¿Y quién es el que hace esa obra en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces tengo que corregir, tengo que hacer las cosas, y yo les he dicho una definición también sencillita de que es un justo. Justo es el que se ajusta a la palabra de Dios. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo. Y Él es el Señor Jesucristo es el que nos va enseñando todo esto. Entonces, 1, nos regala gracia. 2, ¿para qué? Nos escogió para vivir ¿en qué? ¿En santidad o para que sigamos viviendo como antiguamente vivíamos? Para que vivamos en santidad, ¿cierto? Ahora, nosotros no somos salvos por obras. También, hasta la saciedad les digo, no somos salvos por obras. El único sacrificio que el Señor acepta por la paga de nuestros pecados es la sangre de Cristo. Yo me adelanté un poquito a otros versículos que están ahí. Pero bueno, sigamos acá. Nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados como hijos suyos. Y hay algo tremendo que el Señor nos enseña ahí. Un hijo, ¿sí? Él nos predestinó para que nosotros vivamos como hijos de Él. Entonces nos predestinó, nos adopta como hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. O sea que Él nos adopta, ¿cierto? Y nos adopta en una condición de hijos, pero de hijos que ya creemos en Jesucristo. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Nicodemo que debemos de nacer de nuevo?
¿Sí se acuerdan? Bueno, debemos de nacer de nuevo. ¿Y debemos de nacer de nuevo en qué? En el agua y en el espíritu, le dice él. Y el agua representa, en la palabra de Dios, el agua representa precisamente la palabra de Dios. Y él dice, ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Ahora bien, cuando nosotros ya en Cristo, ¿cierto? Ya en Cristo, nosotros empezamos a llevar una vida en santidad, porque Él nos escogió para vivir en santidad. Y ese es el proceso que el Señor empieza a hacer cuando ustedes y yo hacemos uso de la fe. Vuelvo y les digo, y Él es esa fuente de la fe. Y la predestinación Dios la hace para que nosotros vivamos conforme a los parámetros del reino. Y nos predestinó otra que Él nos regala en Cristo. Todas esas bendiciones celestiales nos las regala en Cristo. Y aquí es adoptados como hijos suyos. Él nos injerta, nos hace parte de la familia de Él. Él nos hace parte de la familia de Él. Antes nosotros de Cristo éramos ¿qué? Objetos de la ira de Dios. Éramos objetos de la ira de Dios. Y Él se toma ese trabajo en Cristo para hacernos a nosotros ¿qué? Nos adopta. Y quiere decir que Él nos ha llevado a un lugar reservado para un hijo ya crecido y que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él ha dado su vida para que nosotros tengamos vida. Entonces, aquí es donde quiero lo siguiente. Hemos sido regenerados. Entonces, en esta condición, permítame acá, pero en esta condición de que Él nos adopta como sus hijos, ¿para qué? Porque Él quiere cambiar nuestra condición. Entonces, hemos sido adoptados y hemos sido ¿qué? Regenerados. Yo siempre digo que Él nos recibe como pecadores, pero no para dejarnos ahí, sino que Él nos regenera. Él nos regenera por el Espíritu Santo. Les hablaba ahora. Ya ustedes y yo no seguimos en esa misma condición del antiguo César, ponga su nombre, del antiguo Santiago, sino que usted ya empieza a vivir conforme a los parámetros del reino de Dios. ¿Quién hace eso en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces Él nos adopta y aquí esta adopción habla de que nos lleva a un lugar reservado para un hijo ya crecido, para un hijo que entiende y comprende qué quiere hacer Dios con usted, conmigo, ¿sí? De quiénes somos en Cristo. Somos esas nuevas creaciones. Ya no seguimos practicando un pecado. Y Él nos regenera por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra, el Hijo de Dios ha sido renacido, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa es esa nueva relación, esa es la nueva relación que nosotros, al ser adoptados por Dios en Cristo, debemos de asumir. Dejar que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, pero tenemos que ¿qué? Conocer palabra de Dios, saber quiénes somos en Cristo. Cuando vamos entendiendo eso, nuestra vida por el obrar del Espíritu Santo, Él nos va cambiando, Él nos va transformando, que no importa la circunstancia en la que estemos. Ejemplo de necesidades, ejemplo de enfermedad, sabemos que tenemos un Padre bueno que Él se ocupa de nosotros. Entonces vamos entendiendo que yo no tengo que hacer torcidos para que me den un contrato, que yo no tengo que decir mentiras como para quedar bien con la gente. Estoy colocando ejemplos sencillitos, ¿sí? Que yo ya no doy, como decimos nosotros los cucuteños, ya no doy papaya para caer en un pecado, porque ya entiendo mi identidad en Cristo. ¿Quién soy? Un hijo de Dios. ¿Quién eres? Una hija de Dios. Y en eso es que nosotros debemos de enfocarnos y nos debemos de regocijar.
de lo que Dios ha hecho en nosotros en la persona de Cristo. Nos regaló salvación, es gracia. Nosotros no la merecíamos. Dios nos salva por gracia, Dios nos salva por obra, Dios salva es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando digo Dios nos salva por obra son nuestras obras, porque nuestras mejores obras en la palabra dice que son ¿qué? Considerados como trapos de inmundicia, ¿cierto? Y hoy nosotros nos levantamos de una manera con un ánimo, y en la tarde o a media mañana ya estamos embarrándola, y a mediodía de pronto reflexionamos, pero en la tarde volvemos y entonces ¿cuál buena obra podemos hacer? Ninguna. Dice el Señor que apartado de él nada bueno podemos hacer, y eso está en ese sentido de nada. O sea, él dice nada podemos hacer, pero está en ese sentido de nada bueno podemos hacer nosotros apartados de Dios. Vamos comprendiendo todo esto, ¿cierto? Por la gracia de Dios. Entonces, ahora, ¿qué más nos da en ese sentir de que el Señor nos adopta? Es decir, que nos va regenerando, ¿cierto? Nos da una posición, un privilegio. ¿Y en quién hace Él eso? En Cristo, pero en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Cristo, ¿cierto? Y nos da esa posición, ese nuevo privilegio que habla Pablo, que dice que el Señor nos lleva a esos lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Para que ustedes y yo sigamos haciendo lo mismo que hacíamos antes de Cristo? No. ¿Para que sigamos pensando en la misma manera antes de Cristo? No. ¿Cierto? Y Él nos lleva a esa posición, a ese privilegio, para que nosotros podamos comprender de que tengo un Padre bueno al que yo puedo acudir, y ante cualquier circunstancia, cualquier situación, yo al primero que acudo es a Él. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, el versículo 12, y podemos comprender mejor esto que yo le estoy diciendo, esto que estamos hablando, que entendemos cuando somos adoptados en Cristo. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces hay un cambio. Antes teníamos esa manera de pensar en nuestra mente conforme al mundo, conforme a la sabiduría del mundo humano. Y entonces, ¿qué dice? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu, o sea, aquí habla del Espíritu Santo, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. No es para que nos pongamos a discutir temas doctrinales, sino para vivir conforme a ese regalo de Dios. ¿Sí? Conforme a ese regalo de Dios, para que vivamos por su gracia, Él nos ha concedido. ¿Sí? Que podamos ya todo esto, lo vamos recibiendo en Cristo, y que sabemos que Él tiene el control de todo. Y miren, hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Es el Cristo hombre. ¿Y todo esto es para qué? Volvamos ya otra vez a Efesios, ¿sí? Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo, según el que el buen propósito de su voluntad, el propósito de Dios Padre, para que nosotros podamos andar conforme a esa nueva ciudadanía, a ese nuevo César, a ese nuevo Vanessa, a ese nuevo Jorge, a esa nueva Camila, a esa nueva, ponga su nombre ahí, ¿sí? Entonces, miren, Él nos hizo también algo maravilloso. Sigamos, versículo 6. Él nos hizo para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado Cristo. Todo esto, aquí está hablando sí, de Cristo. Todo esto para alabanza, que ¿para qué Él nos escogió? ¿Para qué Él nos predestinó? Nos escogió para que vivamos en santidad. Nos predestinó para ser adoptados por Él. Nos convierte en sus hijos. La gracia nos regala no solo salvación, sino nos regala santidad, y nos regala una nueva posición en Cristo Jesús, para que nosotros vivamos en santidad precisamente. Y todo el principio es
Cristo, pero para alabanza de Él mismo. Para el fin, la alabanza de su gloria. O sea, nosotros con nuestra vida, con ese regalo que Dios nos va dando, que nos ha dado desde la eternidad, mejor, desde la eternidad, que nosotros glorifiquemos a Dios mediante lo que Él nos concede, mediante el amado Cristo. Por eso es que el Señor solo acepta el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el derramar su preciosa sangre, para que ustedes y yo tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a Juan 17:24, por favor. Juan 17:24. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Quién hace eso en nosotros? Espíritu Santo que va obrando en nosotros. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Él nos hace aceptos ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya no ve a César, Él ya no ve a Jorge, Él ya no ve a Ángel. ¿A quién ve? A Cristo, a Cristo. Y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Sigamos. El versículo 23. ¿Qué dice? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre ¿lo qué? Lo amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, ¿quiénes son los que decimos que amamos a Dios y amamos a Jesús? El que obedece la palabra. Vuelvo y le digo, nosotros no somos salvos por obra, pero esa nueva condición, esa nueva posición de hijos en Cristo nos tiene que llevar a una obediencia de la palabra de Dios. Y ya no podemos seguir autojustificándonos. Es que yo. Claro, vamos a fallar, sí, fallamos, pero inmediatamente debemos de corregir nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras equivocadas acciones. Ahora, Dios va al creyente en Cristo y acepta al creyente de la misma manera que acepta a su hijo. Vamos al 24. Entonces, el que no me ama no obedece mis palabras. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado si decimos ser cristianos. Nosotros a quién tenemos que obedecer? A Dios, mediante su palabra. Si nosotros decimos que lo amamos a Él, no es decir de labios para afuera. Por eso el Señor dice: a los tibios lo vomitaré de mi boca. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo. Y por eso esos 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios es de tener claro quiénes somos en Cristo. Y como ya tenemos claro quiénes somos en Cristo, nosotros por agradecimiento, permítame decirlo, nosotros no es que nosotros hayamos escogido a Dios, Él nos escogió a nosotros primero. En el tiempo, en la eternidad, Él ya nos había predestinado. ¿Para qué? Nos escogió para que vivamos en santidad, sin mancha, recibiéramos ese regalo de salvación. ¿Vivimos en santidad y sin mancha? Es una buena pregunta que tenemos que hacerlo. Es decir, no somos perfectos, pero vamos cada día conociendo de la palabra de Dios. O sea, un cristiano tiene que todos los días leer palabra de Dios, escuchar palabra de Dios. Por eso es importantísimo. O sea, no nos podemos decir: es que yo ya me leí 3 veces la Biblia o 10, sino que tengo cada día, vuelva y lee, vuelve y estudie, vuelva y relea, y pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Padre la intercesión del Espíritu Santo para que la palabra de Él se quede morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, limpieza de pensamiento acá con la palabra de Dios. Pureza de corazón, la dejo bajar a mi corazón, a mi ser interior. Es decir, de una manera práctica, si me lastiman, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Perdonar, no endurecer mi corazón, no llenarme de razones para decir: es que Dios perdona, pero yo no. Un cristiano no puede decir eso. Es que nosotros siempre, y les decía el domingo, que nosotros pensamos que si perdonamos es que la otra persona se queda sin el justo castigo que merecen sus obras.
Eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, sí, de protegernos. Y la palabra de Dios dice que si te golpean una mejilla, pon la otra. Pero entonces, ¿en qué sentido lo está diciendo? Que no seamos nosotros los que estemos llevando a esa situación. Y que claramente también la palabra de Dios nos dice, pues que nosotros, el que no me ama no obedece mis palabras. Ahora, esto no es para salvación, porque es un regalo de Dios. El hombre no participa en su salvación. Es un regalo de Dios la salvación. Amén. Es un regalo que Dios nos ha hecho. Entonces, claramente nos lleva y nos conduce a vivir en obediencia a Dios. Vamos a fallar, les estaba diciendo ahorita. Sí, vamos a fallar, pero eso no quiere decir que debemos de desanimarnos y dejarnos sucumbir ante nuestros propios deseos de nuestra carne, porque el Señor que ya ahora mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, Él nos conduce y nos convence de pecado. Entonces nosotros tenemos que darle participación al Espíritu Santo. ¿Y cómo? Leyendo la palabra de Dios todos los días, atesorándola en mi mente, en mi corazón, recitándola, hablándola, practicándola. ¿Sí? Dios ama al creyente de la misma manera que ama a Cristo, porque el creyente está ¿en qué? En Cristo, en Cristo. Por eso es que Dios nos ama, que estamos en Cristo. El Padre nos escogió. Entonces, ya vemos, volvamos a Efesios, por favor, ¿sí? Entonces, mire, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Él es el ejemplo, el Señor Jesucristo. Él en todo fue obediente al Padre. Desde que nació, desde ese pesebre donde nació, hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente. Y Él ideó ese plan de salvación así, el Padre para la iglesia. Vayamos a Efesios otra vez. El Padre nos escogió en Cristo. Nos predestinó en Cristo para ser adoptados como hijos suyos, que es lo que ya trabajamos desde el versículo 2 y hasta el versículo 5 que llevamos. Nos predestinó en Cristo. Y ahora aquí en el versículo 6, el Padre nos hizo aceptos, nos hace aceptos en el amado en Cristo. Amén. Bueno, hasta ahí vamos en el versículo 6, ¿cierto? Entonces, Dios lo hizo todo ¿en qué? En Cristo. ¿Será que lo podemos repetir, por favor? Dios lo hizo todo en Cristo. Lo hace todo en Cristo. Y lo seguirá haciendo en Cristo. Esto, mire, con esto tendríamos que nosotros irnos, pero recontra contentos de que el Señor ha hecho esa obra en nosotros. Y deberíamos de irnos gozosos en el día de hoy ya con eso. Y esto es bien claro de la forma como un hijo de Dios debe vivir. Una persona que está en Cristo debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces démosle un fuerte aplauso a Dios. De verdad, creyendo en nuestro corazón de lo que Él está haciendo. Ahora continuemos. En el versículo 7. A quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su carne. ¿Qué dice ahí? En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su carne. Bueno, entonces está hablando de qué. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Redención. ¿Qué es redención? Es lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Redención. En Él. ¿En quién? ¿De quién está hablando aquí? En Él. En Cristo. Tenemos la redención. La redención mediante ¿qué? Su sangre. La redención. Mire, esta palabra, permítanme, puede significar tres cosas. Nos compra en el mercado. Ejemplo, como cuando una señora va al mercado y compra, ayúdenme, un maduro, no, pero algo más rico, un filete de carne,
bueno, unos champiñones, un filete de carne, ¿cierto? Y lo compra, y cuando ella lo compra, eso ya, ¿de quién pertenece? De ella, ¿cierto? Si ella lo compra, ya pertenece. Entonces, la redención tiene 3 palabras que traducidas a nuestro idioma pueden significar esto: comprar en el mercado. Entonces, compra en el mercado y lo compra, y si ya lo compra y nosotros, Dios nos ha comprado a un precio. ¿Y es un precio de qué? De su sangre. 1 Corintios 6:20, por favor. Dame. ¿Sí? Entonces, hoy estamos trabajando todas estas cosas y es por la gracia de Dios, por la bondad y la voluntad de Dios. Entonces, nosotros fuimos que ustedes fueron comprados por ustedes y yo. Aquí está hablando también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Fueron comprados por un precio de qué? Por un precio, ¿cierto? Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y en el versículo anterior, en el 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. No somos nuestros propios dueños. Ahora le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Pero mi pregunta es esa. Nosotros glorificamos a Dios. Vamos al versículo 20. ¿Sí? Dice, pero fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. O sea, nosotros ya nuestro cuerpo es el templo. El altar ahora está en nuestro ser interior. ¿Hacemos de nuestro cuerpo un altar para Dios? Es la pregunta que debemos de hacernos mediante esta palabra. Porque Él nos ha redimido. Nosotros todavía le seguimos dando rienda suelta a la rabia. ¿Se acuerdan que trabajamos Colosenses? Todavía le seguimos dando rienda suelta a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos, para atacarnos, para ofendernos, para lastimar a otros, queriendo o sin querer. Todavía hacemos eso, porque ya en Cristo no tenemos que estar nosotros luchando contra un pecado. Permítanme, delante de Dios, los pecados son pecados. Tanto el que dice una mentira como el que mata a una persona. Lo que pasa, las consecuencias son diferentes en el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted si mata a una persona, la ley dice que usted tiene que ir y pagar allá cárcel. Y si hace un robo y si hace esto. Pero el Señor en su gracia dice que con solo pensarlo y desearlo en su corazón, ya hemos pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Que lo más importante es que conocemos palabra de Dios para que nosotros le demos cabida al Espíritu Santo, a su palabra en nosotros. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema del hombre? Que el hombre rechaza la Biblia porque la Biblia condena el pecado. Y ese es el problema. Y entonces no hemos entendido que el Señor nos ha regalado gracia para salvarnos. Nos ha regalado gracia porque Él nos escogió para que vivamos en santidad y sin mancha, y Él nos predestinó, nos adoptó para que como hijos de Él nos compartamos como la familia de Dios, y no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y esa es nuestra nueva relación, que escuchamos palabra de Dios para pedirle al Señor, al Espíritu Santo: ayúdame, Señor, a vivir de tal manera. No me sueltes, no me dejes llevar por mis propios sentimientos y emociones y esa vieja naturaleza, porque a veces hacemos cosas por impulsos. Y yo esta semana lo experimenté y le tuve que pedir perdón a Dios, y lo digo aquí públicamente, pedirle perdón a la persona que terminé con muy razones que yo quiera, que por un impulso, así como cuando un padre le da un coscorrón a un hijo. Y tuve que decirle: perdóneme, me pasé porque había así, no, como cuando una madre o un padre castiga así. Y yo me sentí, Dios mío, ¿por qué hice eso? Y ahí pude experimentar un impulso. Pero por eso necesitamos cada día de esta bendita y sagrada palabra de Dios. Amén.
No para vivir en conflictos y viviendo y pensando que esta doctrina sí tiene la verdad, que aquella otra doctrina no. La verdad está en Cristo y el Señor dice en el Salmo 119, 160, dice, la suma de mi palabra es la verdad. La suma de mi palabra es la verdad. Y que lo más importante es que aprendemos palabra de Dios para vivir como escogidos de Dios, ¿cierto? Que Él nos escogió. ¿Para qué? Para vivir en santidad, sin mancha, para afectar positivamente, si me permiten el término, a todos los que estén a nuestro alrededor. A todos los que estén a nuestro alrededor. Y por eso cada día debemos de esforzarnos para vivir en santidad. No somos perfectos, pero lo vamos a lograr porque el Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir. Y les decía que Él desde que llegó a esta tierra en un pesebre, porque no podemos decir, bueno, sí, podemos decir que una cuna, pero la cuna de Él fue un pesebre, imagínense. Y Él fue tan humilde y tan obediente a Dios, eso me quebranta. De verdad eso me quebranta, de que nosotros conociendo estas gloriosas riquezas en Cristo Jesús, y que nosotros estemos lastimándonos aún todavía con cosas tan sencillas y que a veces le damos más importante a lo material que al corazón de la persona. Y que nosotros en Cristo tenemos es que la luz de Dios brille en Cristo para afectar y atraer a otros a Cristo. Mire, perdónenme que le dé cierta relevancia a este tema y mi invitación es la siguiente. Muchas veces, hoy en día, en las iglesias cristianas, hay muchas denominaciones y a raíz de todas esas doctrinas, muchas iglesias viven peleando. Y usted sí tiene la razón, usted no la tiene, yo la tengo. ¿Por qué no mejor nos unimos en Cristo y vivimos como el cuerpo de Cristo en santidad, que es lo que el Señor demanda? Por eso mucha gente ni se asoma a una iglesia, porque ve entre los cristianos no el amor de Cristo, sino discusiones, y son válidas para alguna persona. Pero yo les propongo a ustedes que vivamos en santidad, sin mancha y unidos en Cristo, y en esa nueva posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios para atraer a otros a Cristo. Y le reconozcamos al Señor cada vez que nos equivocamos, pero también le reconozcamos a los hombres y a las personas con las que vivimos cuando nos equivocamos y le digamos, perdóneme, me equivoqué. Perdóneme y me equivoqué. Y ese es el evangelio que yo digo y hablo, que es un evangelio tan sencillo. Y es creer en Cristo. Fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios, inclusive en eso. Porque le estoy diciendo, no es que yo anoche me vaya a ir, yo digo, molestando, de salmerón, decía yo antes, de Cristo, salsa, merengue y ron. Y entonces después, ay, voy a arrodillarme y pedirle a Dios. No, con Dios las cosas no funcionan así. Pedirle a Dios perdón, sí. Si nosotros le pedimos perdón, si nosotros pecamos, vuelvo y le digo, abogado tenemos delante del Padre. Y dice la palabra de Dios, que si nosotros nos acercamos allí confiadamente a Dios, y que Él es fiel y justo, Él nos perdona y Él borra toda nuestra maldad. Pero ya un cristiano que va creciendo y maduro, y yo les pido eso, de que en verdad maduremos nuestra fe en Cristo, que no sigamos diciendo, es que yo apenas llevo un añito, yo apenas llevo 6 meses, pero bueno, y si ustedes y yo llevemos el tiempo que llevemos, pero leemos una palabra de Dios como esta, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Ustedes y yo ya no nos vamos a sentar a tomar cerveza para emborracharnos. Ustedes y yo ya no vamos a ser partícipes de mentiras. Ustedes y yo ya no vamos a vivir en el antiguo hombre, en la antigua mujer. Ya en Cristo hemos sido comprados a un precio. Sigamos en Efesios 1:7, por favor, sigamos ahí. Miren lo amplio que es, la palabra de Dios es un océano. O sea, es un océano. Y nos podemos sumergir ahí. Y hay gente que ha durado años estudiando este libro de Efesios, esta carta, mejor corrijo, esta carta de Efesios, esta epístola que le envía el apóstol Pablo a la gente de Éfeso. En él tenemos la redención
mediante su sangre. Entonces estábamos hablando nomás de la redención en el sentido de comprados en el mercado. Ahora, la redención que Dios nos compra y nos saca del mercado, o sea, ya no estamos en venta y estamos es para el uso propio de Dios, para que seamos esos instrumentos de Dios. Eso significa esto, redención. Estamos es para el uso de Dios. Él ya no nos deja allí. Él ya no nos deja ahí en el mercado al mejor postor, y nosotros tenemos que tomar esa conciencia. Ya no tenemos que vender nuestros principios por un plato de lentejas, ¿recuerdan? Entonces ya nosotros tenemos que ser firmes y arraigados en Cristo, en su palabra, mediante su palabra, mediante el obrar del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso yo lo explico de una manera tan sencillita y a veces se puede ver como tan simple, pero poderosa. Y siempre coloco este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el colegio, o en la universidad, o en la escuela, y un quiz, una previa, saquen media hojita? Y el profesor, como veía que no estaba prestando atención del tema del que él estuvo explicando en la hora, era tantico, y él lo dejaba, ya algunos hablando y no ponían cuidado a eso. Bueno, en 15 minuticos, por decir algo, media hojita, y todo el mundo, ¡ay! Profe, ¿y eso qué? Media hojita. Todo el mundo media hojita, y los que no estaban prestando atención, no, pero ¿qué? Usted no avisó que había previa. No importa, media hojita. Media hojita, y sacaban media hojita y hacía la pregunta. Y empezaban, el que sabía, de una vez se separaba, el que sabía se paraba, ¿no? Sacando pecho, digo yo, no cabe en la ropa. Dice, mire, profesor. Y rapidito le entregaba una pregunta más, y los que no habían puesto que, dígame. A ver, fulanito, ¿cree que ya, porque ya, ¿qué está esperando? ¿Que lo ilumine el Espíritu Santo? ¿Y de qué lo va a iluminar si no estudió ni puso cuidado? ¿Ah? ¿Cierto? Es así, guardando las proporciones. Así nosotros tenemos que entender que nos reunimos, escuchamos palabra de Dios también todos los días, leemos palabra de Dios, escuchamos, pero es para atender al profesor de profesores, el Espíritu Santo. Inspira esa palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Amén. Bueno, gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Un fuerte aplauso. Pero miren, no se quite la corriente a mí que decir, no, pero no más se quite la corriente a César. No, porque usted lo cree en su corazón. Bueno, sigamos acá. Entonces, comprar y sacar del mercado para su uso propio. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Miren de qué manera Él nos compró. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Esto nos tiene que quebrantar porque el Señor tomó nuestro lugar. Éramos ustedes y yo los que debiéramos estar ahí en esa cruz. Pero el Señor se hizo, que a mí hasta ni me gusta decirlo, se hizo maldición para darnos vida. ¿Usted no cree que eso tiene que retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón? Y cuando, antes de ir a que usted tome la decisión deliberadamente de dejarse llevar, de ir y pecar, considere esto que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Antes de que ustedes y yo nos dejemos dominar por el gusto o el deseo de la carne, consideremos esto. Esta palabra de Gálatas 3:13, claramente toda la palabra que el Señor nos enseña. Él no escatimó. Eso era una vergüenza. O sea, ir allá a salir. Si ustedes y yo nomás, cuando ustedes y yo, a ver, guardando las proporciones, como yo siempre digo, guardando las proporciones. Cuando ustedes y yo hacemos algo mal y usted llega y dice, ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza lo que hice! ¿O qué vergüenza? ¿Usted no se sienten así? Bueno, pues primero, no lo volvamos a hacer. Segundo, pues démosle gracias a Dios, porque al menos nos estamos dejando convencer por el Espíritu Santo.
¿Sí? Al menos nos estamos dejando convencer por el Espíritu Santo. Y perdóneme que lo diga de esa manera. Es una manera para poderlo comprender. Pero lo que estamos exponiendo es la palabra de Dios. Y es la palabra que cambia y transforma vidas. Y cuando entendemos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, y que no escatimó, y el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, y el Señor Jesús no escatimó, o sea, lo que ustedes y yo, ustedes que muchas veces hasta no se ven tentados a mentir por no pasar una vergüenza, pero delante de Dios, ¿cómo quedamos? Entonces mejor no digamos mentiras. Mejor démosle la prioridad a Dios en nuestra vida mediante su palabra. Mire, a veces uno dice, ay Señor, a veces mire, le pasan a uno cosas que uno dice, ay Señor. Ahí es cuando uno entiende, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y ayúdate. Ahora no van a ser mal pensadas que quién sabe qué pecado estoy yo practicando. No, hago la aclaración. No. Sino situaciones en nuestra vida diaria que usted hizo y que usted ni se imaginó que lastimó a esa persona por algo que de su boca salió, o que usted sí se dio cuenta que, como le digo, como un impulso. Ustedes se acuerdan como el impulso estamos hablando de la palabra de Dios, pero a veces usted coloca ejemplos humanos para poder comprender mejor. Ustedes se acuerdan cuando un político en su momento, no me acuerdo qué cargo tenía, pero que un guardaespaldas, no sé si fue que lo pisó o algo, y ya le dio un coscorrón. Y eso fue viral y salió en las noticias y todo. ¿A veces a ustedes no les pasa eso? Bueno, sigamos acá para que no perdamos la enseñanza de la palabra de Dios. Miren, hay otra palabra y es la que nosotros tenemos acá, y es precisamente que, volvamos a Efesios, por favor, y ya vamos a terminar. Efesios, en él tenemos la redención mediante su sangre. La redención, o sea, él no solo nos saca del mercado y nos lleva a ser de su propiedad y a hacer uso de él, sino que él nos libera del poder del pecado. O sea, antes nosotros éramos esclavos del pecado y él vino a pagar el precio porque nosotros éramos pecadores, así lo reconocemos, ¿cierto? Pero ahora en Cristo él nos da una nueva opción. Y es precisamente la de no pecar. ¿Y él por qué lo hace esto? Y él acepta, el Señor acepta el pago por nuestros pecados. Lo que Dios acepta es la sangre de Cristo. Y a veces de esto poco predicamos. Y es que Él dio hasta la última gota para que ustedes y yo hoy día estuviéramos acá. Para que ustedes y yo entendamos que la prioridad es Cristo, que la prioridad es Dios, que la prioridad no es el ser humano, que la prioridad no es el trabajo, que la prioridad no es las riquezas, que ya no sigamos viviendo a la manera del mundo, sino a la manera del reino de los cielos. Que nos ocupamos ante los deseos que generalmente, los deseos humanos, los deseos nuestros, generalmente son equivocados, generalmente son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué les parece si nos hacemos uno solo en Cristo? Es la propuesta que el Señor nos hace a través de lo que nos ha ido enseñando en su palabra y en este texto bíblico que hemos trabajado desde la semana pasada y esta semana hasta el versículo 7. Y todo eso para el perdón de ¿quién? De nuestros pecados y conforme a las riquezas de su gracia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.